me fui porque, bueno, un problema que tiene mi hija. Empecé a hacer, vieron que les decía que me decía venir urgente y bueno, las cosas no se están solucionando y wow. Entonces, en los símbolos dijimos nosotros que pueden ser verbales y no verbales. Hicimos una serie de símbolos, usamos recién una serie de símbolos gestuales, sí, porque son gestuales, son gestos. Por ejemplo, para jugar al truco tenemos toda una serie de símbolos gestuales que solamente los entienden los que están jugando al truco en ese momento, si no, imposible. Pero también los símbolos, ¿perdón? ¿Qué sería un símbolo verbal? Un modismo que usamos, un arre, y acá en Bahía Blanca, todo es re. Y uno dice, pero ¿qué tienes que ver, no? O un pero. Empezamos la frase con el pero, que no tiene absolutamente nada que ver el pero, porque no lo estamos hablando, no lo estamos usando de la manera en que gramaticalmente se debería usar. Pero puede ser también la palabra joya cuando afirmamos algo. Joya, esta joya, sí, tal cual. O sea, Claro, son las palabras de cuando otra persona, ponele que estudie español, viene acá y acá hay 1.000.000 de palabras que no están en básicamente el lenguaje y nosotros hablamos nada que ver. Y nos va a pasar lo mismo cuando vamos a otro lado, porque tiene que ver con el uso, y bueno, y nosotros ahora estamos hablando de la cultura, pero después, cuando ustedes, si siguen, no lo vamos a hacer, pero ustedes van a estudiar en otras materias lo que son las subculturas, que tienen sus propios símbolos, sus propios códigos, sus propias palabras y códigos que las identifiquen. Cuando hablamos de códigos pueden ser verbales y no verbales. Entonces... inclusive las palabras, digo que inclusive las palabras, la misma palabra en diferentes lugares tiene diferente significado. Exacto, pero además, por ejemplo, símbolos verbales, yo digo perro. Y usted me dice, eso no es un símbolo. Sí, es un símbolo, el idioma es un símbolo. Yo digo perro, y en mi cabeza pienso en un animal que tiene 4 patas y ladra. Puede tener pelo, más, menos, corto, largo. No pienso en una tabla que tiene 4 patas en la que arriba se apoya un libro. Eso tiene otro símbolo, simboliza otra cosa, que va junto con la palabra mesa. Entonces, símbolos verbales son las palabras. Las palabras son símbolos. ¿Por qué son símbolos? Porque cuando yo escucho esa palabra, me puedo entender en mi cabeza lo que está diciendo. Y puedo entender lo que significa, lo que simboliza. Yo digo mesa y pienso en una mesa de 4 patas. Y en cada idioma hay una palabra que significa lo mismo. Por ejemplo, si nosotros decimos Boca, bueno, alguien estará pensando en un club de fútbol, pero yo digo Boca y estoy pensando en una parte de mi cara. Los franceses dicen Bouche y están pensando en lo mismo. Los ingleses dicen mouse y están pensando en lo mismo, porque ese símbolo es un símbolo verbal. Pero también hay símbolos no verbales para todos, como pueden ser las banderas. Las banderas, ¿qué es una bandera? Es una tela de color. No significa nada, porque me voy a emocionar
ante una tela de color, porque yo identifico a esa tela de color con un país y lo que eso significa para mí. Así como hay símbolos religiosos que para algunos no les causa nada y para otros son de profunda gratitud o emoción. Por eso hablamos de que la cultura es simbólica. Compartimos creencias, como decía ahí, compartimos valores, compartimos recuerdos. ¿Algún ejemplo de enculturación compartida así de la Argentina duradera? A ver, ¿qué puede ser? Y puede ser las Malvinas o la dictadura. Saludar con un No beso sé. también. Saludar con un beso, las Malvinas como símbolo como territorio, pero también yo las veo, como ustedes dicen, veo el dibujo y pienso en un lugar geográfico, pero pienso en la guerra, pienso en familias. El asado. El asado es una ¿Alguna fecha tradición. patria? En una fecha patria, muy bien. Eso tiene algo más que ver con lo duradero, ¿no? Porque tiene que ver justamente con algo que se ha mantenido en el tiempo y que es muy simbólico. Y bien, todas estas cosas están metidas en nosotros y los hemos ido aprendiendo. Bien, la cultura, como dijimos, se comparte. La cultura es un atributo no de los individuos en sí mismos, sino de los individuos como miembros de grupos. Por eso la cultura se transmite en sociedad. Fíjense que los antropólogos, cuando descubrieron esto, hicieron muchos experimentos. A ver qué aprende un chiquito educado o cuántas, más que experimentos, no sé si han hecho experimentos así, pero han registrado muchos casos. Casos como niños criados por lobos, el famoso caso de Tarzán llevado al cine, ¿no? Esto es cuando los antropólogos empiezan a estudiar todos estos temas y que quedan fascinados. Entonces, a ver, ¿cómo puede una persona adquirir una manera de ser tan diferente? Porque fue criado en un grupo y en un medio diferente, y en el caso de niños pierden el habla, y comienzan, los niños criados por lobos comienzan a moverse como manada y a observar y a repetir lo que hace el resto, lo que hace el grupo. Entonces, la Profe, sí. eso también pasa cuando los nenes por ahí miran muchos dibujitos, que se les pega la manera de hablar de los dibujitos y eso. Ay, sí, el que comemos el pastel. De pronto los niños comen el pastel de cumpleaños. ¿Y desde cuándo nosotros comemos pasteles de cumpleaños? Nosotros comemos torta. Pero ¿qué pasa? Como vos decís, mira los dibujitos son subtitulados o doblados al español en México o en Centroamérica, que se dice pastel, que viene la palabra pie. Y entonces, uno dice, qué raro, ¿no? Pero bueno, la televisión, y es uno de los temas que vamos a ver en la última unidad, enseña, además de que distrae e informa. Bien. Profesora, Muy bien. hay un caso de
que creo que había pasado en Estados Unidos, un chico que creció solo, digamos. O sea, la familia medio que lo aisló en una habitación solo y se crió solo. Le daban comida y eso, pero no tenían permitido ni siquiera hablarle por una decisión del padre. Y bueno, se hizo todo un documental sobre eso. Está muy bueno, de cómo influye no tener una cultura. Exacto, exacto. Y como, bueno, esto vieron que cuando los médicos también encontraron todo esto, descubrieron la importancia, ¿no?, del grupo para el crecimiento y para el desarrollo normal de las emociones, de las afectividades, ¿eh? Es importantísimo el tema esto de la sociedad, pero es tan importante entender cómo la cultura se comparte, ¿no? Entonces, que nos quede claro que cultura es, como decía Leslie White, todo. O sea, que no hay nadie que no sea culto. Pero la cultura es una palabra que tiene muchos significados, ¿no? Polisémica, se dice. Tiene muchos significados, pero... Cuando alguien decía que cuando alguien no tiene modales, por ejemplo, se suele decir que no es culto. Exacto. Pero entonces exacto. no tiene nada que ver una cosa con otra. Es otra manera o sea, no es esta cultura, no es el significado de la cultura desde el punto de vista antropológico, es otra, es un recorte mínimo de la cultura, porque se decía antes, bueno, cultura son los graduados universitarios tienen cultura. No, todas las personas son cultos, lo que pasa es que es ¿por qué? Porque todas las personas tienen creencias, comparten hábitos, pero entonces son distintos usos de la palabra. Perdón, profe, también siguiendo con la idea de lo que decía Jennifer, por ejemplo, cuando miramos una película o una serie de época, se la relacionaba mucho a la cultura con las altas sociedades, pero en realidad, si uno lee entre líneas la serie o la película, puede ver, por ejemplo, que en realidad las clases bajas también tenían sus modismos, sus culturas, seguían sus creencias, pero con el que vivimos. Exacto, por eso está esta diapositiva que dice la cultura lo abarca todo. La cultura incluye mucho más que lo que ustedes están haciendo, el refinamiento, el gusto, la sofisticación, la educación y el aprecio de las bellas artes. Vos vas a escuchar ópera, sí, es una persona muy culta, escucha ópera, y antes, ahora no, porque la cumbia lo abarcó todo. Pero a mí no me gusta, pero no importa, es cuestión de gusto, no tiene nada que ver con la cultura. La cultura, como se define en la antropología, abarca características que en ocasiones se consideran como triviales o que no son dignas de estudiarse con seriedad, como la llamada cultura popular. Pero todo es cultura, insistimos con eso. La cultura está integrada. Las culturas no son colecciones fortuitas de costumbres y creencias, son sistemas integrados y con patrones. Si una parte del sistema, por ejemplo, la economía cambia, otras partes también se transforman porque la cultura es parte de todo. Por ejemplo, antes, en la década del 50, las mujeres planeaban su vida en torno a ser buenas amas de casa, ¿no? Vean una película que a mí me encantó, hecha por Julia Roberts, La sonrisa de la Mona Lisa. Véanla, es una lindísima película realmente. Y se veía cómo la mujer toda su vida estaba integrada a eso porque era un estilo de vida de la mujer en el hogar, etc. La guerra, digamos, o la posguerra, los cambios en la economía, todo hizo que este patrón se cambiara y ahora las mujeres, el trabajo puede ser un plan de vida.
¿eh? Entonces, y de esa manera vemos cómo se va transformando entonces la cultura, porque las culturas no se componen solo de actividades económicas dominantes y de sus patrones sociales, sino por los conjuntos de valores, ideas, símbolos, juicios. Por eso dice el autor Kotak que las culturas capacitan, esto está tomado textual, a sus miembros para compartir ciertos rasgos personales, es decir, un conjunto de características centrales o valores fundamentales que integran cada cultura y ayudan a distinguirla de otras. Y el autor aquí da varios ejemplos. Yo estoy mirando el reloj, que estamos medio sobre la hora, pero por ejemplo, él dice, la cultura estadounidense es una cultura individualista, donde prima el bienestar del individuo sobre la sociedad. Es una cultura que valora muchísimo el trabajo. Y, por ejemplo, habla de rasgos de otras culturas, y habla, por ejemplo, de la cultura brasilera, que es mucho más social, donde todo lo que tenga que ver con el apretón de manos, el apretarse el abrazo, está siempre presente. Y en nuestro país, algo que pueda decir, bueno, es un valor o que la distingue de otras. Que los hombres se saluden con un beso. Y saludarse con un beso. Bien, eso es cultural, bárbaro, es genial, porque miren, cuando yo tenía la edad de ustedes, era raro. Cuando yo tenía la edad de ustedes, ya se estaba empezando a imponer esto del beso. Pero en ciertos ambientes solamente. Pero todavía la gente, los hombres seguían saludándose con un apretón de manos. Cuando yo era chiquita, era impensado que un hombre le diera un beso a otro hombre, se le daba un apretón de manos. Y ahora los hombres se saludan, y ustedes lo tienen tan normalizado que es un valor fundamental de esta cultura, fíjense. Bárbaro. ¿Otro? Igualmente ahora con la pandemia nos está imponiendo otra nueva cultura que es dejar de saludar con el beso. Sí, pero fíjense que todavía es como que tenemos cierta resistencia a eso, ¿verdad? Nos falta. A mí me falta el abrazo, me falta el beso. Sí, nos cuesta dejar de hacerlo. ¿En otros lugares será tan normal? Claro, no, justamente por eso, porque básicamente nuestra cultura es eso, saludar con un beso, o hasta cuando te levantás. Cuando te levantás y saludás a los de tu misma casa. Vas a otro lugar y ni siquiera se saludan, no se saludan con la mano. Sí, es anticultural esto del distanciamiento social. Es anticultural, pero eso nos cuesta tanto cumplirlo. Porque nuestra cultura es una cultura muy social, muy de los encuentros sociales. Bien. Para ir cerrando, también Kotak dice que la cultura puede ser adaptativa o inadaptativa. ¿Con qué tiene que ver esto? En la discusión de las características adaptativas del comportamiento cultural, dice él, hay que reconocer que lo que es bueno para el individuo no necesariamente lo es para el grupo. Ahí hay una E de más, que no la corregí, y lo subí así con esa E de más. Pero esa E es porque iba a poner otra cosa y me olvidé de borrarlo. Entonces, el comportamiento cultural adaptado, explica Kotak, a veces puede dañar el ambiente. O sea, el crecimiento económico puede beneficiar a algunas personas, pero a otras les agota el recurso necesario para que la sociedad en su conjunto crezca. Entonces,
a pesar del papel crucial, dice él, de la adaptación cultural en la evolución humana, los rasgos culturales, los patrones y los inventos también pueden amenazar la existencia continua del grupo, la supervivencia, la reproducción del grupo. Cuando nosotros decimos esto se va a volver, es un boomerang, se va a volver contra nosotros, estamos diciendo justamente esto. A la larga, muchos patrones culturales, como el patrón del consumismo, la cultura del, miren, que se llama la cultura del consumo, consumo, lo necesito, no, pero no importa, entonces lo dejo después en la calle para que otros se lo lleven, que les viene bien, entonces sigo consumiendo. Esto lleva también a la contaminación. Esa cultura resulta inadaptativa. ¿Qué quiere decir? Que se vuelve en contra. Que muchas veces esto que pensamos como beneficioso tiene un lado opuesto y que nosotros vamos a pensar sobre eso en la última unidad, en la última lectura. Por eso decimos que la materia vamos a ir cerrando algunas cosas, porque justamente uno de los temas tiene que ver con esto, con la globalización y con mi postura personal frente a estos temas que estamos hablando. Bien, entonces, en resumen, y con esto cerramos en punto, así cuando hacemos en punto, también es un símbolo. La cultura dijimos que es universal. Todo el mundo, en todas las razas, etnias, grupos, tienen cultura. También dijimos esto, ¿no? Que la cultura es simbólica, simbólica verbal o no verbal, pero toda cultura tiene un código simbólico. La cultura es un sistema arbitral, porque no hay reglas que obliguen a elegir un modelo. No es mejor dar un beso o un abrazo que un apretón de manos. No hay nada ni mejor ni peor. Simplemente es diferente. Cada cultura ostenta su propio modelo de comportamiento cultural. La cultura es dinámica, es cambiante. Cuando yo les digo, cuando yo era chiquita no se hacía y ahora es un patrón cultural, nos está mostrando que la cultura es dinámica. También, como dijimos en una de las diapos, la cultura se aprende, no es herencia biológica. La cultura se aprende cuando se comparte, es compartida. La cultura, dijimos, también es un sistema integrado. Todo tiene que ver con todo. La cultura son ideas, por eso dijimos que es ideológica. Pregunta, si tienen cultura y no es nada, digamos, no sé, como obligatorio, ¿no sería al contrario? O sea, ¿no sería arbitral? O sea, en el resumen dice que es un sistema arbitral, pero a mí arbitral me suena a que es como con un cierto, no sé, régimen, no sé, como que hay cosas obligatorias y en realidad no sé si están así. No. Arbitrario en el sentido de todo lo contrario, que no es algo que obligatoriamente tiene que ser así, sino que como que cada cultura elige su manera, no está fijado y prefijado. Que hay culturas que se saludan con la nariz, tratándose la nariz, no está fijado. Lo que sí está fijado a nivel, digamos, de toda la humanidad es el saludo, ¿no? No la manera en hacerlo. En ese sentido es arbitrario. Todos tenemos necesidad de beber, porque necesitamos agua. En culturas donde el mate, el caliente, el tereré, en otras las gaseosas, en otros está prohibido por una cuestión religiosa el alcohol,
todo esto es cultural, ¿no? Pero lo cierto es que nuestro cuerpo necesita la ingesta de agua. Eso es biológico. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces... Profesora, igualmente la cultura algo de obligatorio tiene, porque si vos no, por ejemplo, las mujeres que pertenecen a la cultura judía, si no quieren cumplir con esos ciertos requisitos para estar, las echan. Y bueno, si tienen hijos, después las persiguen y demás. Hay una serie que trata de eso, está muy buena, no me acuerdo el nombre. Ortodoxa. de Netflix, están buenísimas. Ortodoxa, pero Ortodoxa. Entonces, pero como es bien hasta dice cierto punto, Avi, según qué cultura es opcional seguir con eso y según qué cultura no, es obligatorio. pero también No. depende de la cultura, porque ahí justamente es la judía ortodoxa, no la judía común. Es como los menonitas. Los menonitas de La Pampa, de Guatraché, para pertenecer a ellos tenés que seguir sus modismos y su cultura, si no, no podés. Pero vamos, o sea, sí, cada cultura tiene sus patrones, tiene sus reglas, y que se aprenden y se siguen estrictamente. Depende de cuáles sean, de qué cultura estemos hablando. Lo que nosotros estamos diciendo a nivel general es que la cultura no es que en todas partes se tiene que hacer lo mismo. En ese sentido es arbitraria, porque la misma cultura pone sus reglas que se aplican dentro de esa cultura. ¿Entienden? Dentro de esa cultura sí es obligatorio. O sea, en Japón y en Corea, hacerse un tatuaje está súper mal visto. Y es digamos, un choque para la familia ver que uno de sus hijos viajó afuera y hizo un tatuaje. Entonces, dentro de esa cultura, pero por ejemplo, en la cultura japonesa, las chicas, aunque uno dice, esos rostros de porcelana, son varias capas de maquillaje. Está muy mal visto que la mujer no salga con un maquillaje perfecto a la calle, que tiene ese rostro maravilloso. Hoy, siglo XXI, no la que estamos hablando de la cultura actual. Son patrones culturales que se aplican ahí. Hoy en día, en nuestra ciudad, en nuestro país, por lo menos en nuestra ciudad, es muy común que la gente vea algo y dice, yo me identifico con este símbolo, me lo voy a poner en la piel, me lo voy a tatuar. Y hoy en día nadie dice, mirá lo que se hizo un tatuaje, qué horror. Porque años atrás, en la época de sus abuelos, los que se tatuaban eran los marineros o los que salían de la cárcel. Se tatuaban en la cárcel. Hoy en día cobró otro significado. El significado es un significado cultural. Porque el tatuaje sigue siendo lo mismo. Una marca en la piel, una pintura en la piel. ¿Entienden? Entonces, los que ponen, los que lo hacen obligatorio es la práctica dentro de esa misma cultura. ¿Sí? Que tiene que ver con la religión, que tiene que ver con tantas cosas. ¿Se entendió? Vamos a seguir hablando de esto a lo largo de las distintas unidades. Pero no les quiero robar más tiempo porque quizás tengan otra clase ahora a las 10. Profe, disculpa, hay algo que no me quedó muy claro. Sí. De cuando la cultura es adaptativa e inadaptativa. Cuando es bueno para el individuo pero malo para la sociedad, digamos, eso es inadaptativo. Y adaptativa es lo contrario, digamos. Adaptativo cuando es beneficioso para la sociedad. Genial, muchas gracias. ¿Otras preguntas? Bueno, entonces los dejo y seguimos el cursado la semana próxima. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Igualmente.